Bueno, buenos días a todos. Estamos muy contentos porque habéis venido un montón de gente y queremos presentaros la primera obra de Berta Cabestany, que es una chica de condición autista, y queríamos utilizar su libro como ejemplo de superación y de fuerza para conmemorar el Día del Autismo, que es el día 2 de abril. Entonces, ahora haremos primero una entrevista con Berta y después haremos una tabla de personas autistas y familiares autistas. Y bueno, y esperamos que os guste muchísimo. Os presento a Reme, una de nuestras concejalas de Igualdad, y a Belén. No, tranquila. Y bueno, van a estar acompañándonos en este evento. Estarán con nosotros Olaya, que es una de las psicólogas de Azotea, Jennifer, también otra psicóloga, Elis y Alejandra, además de Berta. Alejandra és nuestra presidenta. Bé, per part meva, simplement donar-vos les gràcies per ser aquí. Com deia la Cristina, és un goig que en un acte que és per el Dia de la Conscienciació de l'Autisme, que com deies el 2 d'abril, doncs ens fa molt contents veure que hi ha aquesta assistència, no? Més que res per això, per aquesta conscienciació. I sobretot presentant un llibre que, com bé deies, és en primera persona, i crec que aquests testimonis en primera persona, tant de les persones amb TEA com dels seus familiars, crec que és molt interessant que coneguem i tenir també aquest espai per compartir-ho, i en aquest sentit donar-vos molt les gràcies, Cristina, per tota la feina impagable que feu des de l'associació, que ho estàvem parlant abans, feu una feina que és brutal i crec que és un regal per tothom i que és cansat, és altruista, però jo crec que us omple el cor d'una manera que ja en tenim una miqueta prou, no? Val la pena. Res, això, moltíssimes gràcies i desitjant escoltar-vos. Bueno, pues nada, comenzaremos con una presentación que sí que para mí es importante no dejarme nada, entonces lo haré leyendo esto que yo he escrito, porque a mí personalmente me hace muchísima ilusión estar aquí y que todo, pues que todo el proceso que ha pasado Berta se pueda también, pues que los demás lo podáis ver, ¿no? Entonces nada, antes de empezar me gustaría presentaros un poco a Berta. Berta es una chica de 16 años que tiene las cosas muy claras. Es perseverante, es constante y tiene unas grandes dotes de negociación, ¿vale? Esto lo sabemos muy bien quienes la acompañamos. Los momentos con ella suelen acabar en acuerdos, en intentos argumentados, ¿no?, de conseguir lo que se propone. También más cosas, es muy apasionada del fútbol y además recientemente ha descubierto que tiene una vena emprendedora, así que no nos sorprendería nada que en unos años estemos hablando de una gran empresaria y probablemente negociando también con ella. No, fuera de bromas, Berta es una adolescente que no lo pone fácil, pero no lo digo en el mal sentido, al contrario. Acompañarla implica estar muy presente, aprovechar cada momento, porque tiene mucha energía, es un culo inquieto y precisamente también forma parte de lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Hoy no solo vengo a presentar un libro. Este libro describe un proceso de crecimiento personal y de comprensión que todavía continúa. Hace ya unos años que Berta llegó a Azotea y comenzó el camino que la ha llevado hasta el momento actual. Desde entonces hemos pasado por muchas cosas, momentos bonitos, momentos muy duros, etapas de calma, otras de mucha confusión, enfado, tristeza, ¿no?, como suele pasar en la adolescencia, pero a veces con un peso extra. En este camino apareció también el diagnóstico de autismo nivel 1 y es importante decirlo tal cual, no fue fácil encajarlo. Cuando no hay referentes, cuando la palabra autismo sigue tan estigmatizada, pues cuesta identificarse, cuesta verse ahí, ¿no? Cuesta no sentir que esa etiqueta dice cosas que no te representan. Todo ese proceso con sus dudas y resistencias también forma parte de este libro.
Y algo importante, este camino no ha terminado, aún estamos en ello, aún hay baches. Y de hecho hay momentos en los que seguimos recurriendo a este libro, porque no es algo que Berta escribió una vez y cerró, sino una herramienta y una forma de volver a sí misma cuando las cosas se complican. Este libro tampoco es un manual ni una historia perfecta, es real. Habla de soledad, de perdón, de límites, de dejar de vivir para agradar, de aprender a estar con una misma y de descubrir que no es un error. Y probablemente por eso conecta tanto. Creo que este libro puede ser especialmente importante para otras personas del colectivo autista porque pone palabras a vivencias que muchas veces no se dicen en voz alta. El cansancio de intentar encajar, la sensación de ir un poco desacompasada, la dificultad para reconocerse en los diagnósticos cuando no hay referentes. Leer a alguien que se parece a ti, que siente parecido a ti, puede ser profundamente reparador. A veces no necesitamos respuestas, sino sentir que no estamos solos y que lo que nos pasa tiene sentido. Así que os invito a leerlo sin expectativas, con curiosidad. Puede que en algún capítulo penséis, esto me suena, ¿no? Uy, esto podría haberlo escrito yo. Y si eso ocurre, pues significa que el libro está haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Así que ahora sí, vamos a escuchar a Berta, ¿no? Que para eso hemos venido, y haremos unas cuantas preguntas. Después también lo que haremos, ya la dejaremos tranquila, ya está, y daremos paso a Jennifer, mi compañera de Azotea, a Alejandra, madre de un adolescente autista, y Elis, mujer autista y madre de adolescente autista. Vale, entonces, bueno, Berta, un poco para empezar, ¿no? ¿Cómo surgió todo esto? ¿Cómo surgió todo este proyecto de voy a escribir un libro? ¿En qué momento querías poner bueno, todo lo que sentías de manera escrita? Bueno, abans de res jo comento que jo i l'Eulàlia tenim una relació una mica especial en el sentit que ella parla en castellà i jo li contesto en català. Sí. I llavors, com que si no enteneu el català em sap greu, però és la meva millor forma d'expressar-me. Llavors, si us sembla a tots correcte, doncs ho farem així. Ella em farà la pregunta en castellà i jo respondré, òbviament, en català. Llavors, en aquest cas, sobre la pregunta, jo, de fet, estant en un viatge a Gènova amb uns amics i allà estava pensant molt, va ser la típica època que et venen 3 dies que et toca pensar més i en aquell moment vaig decidir plasmar el que sentia. No tenia paper, no tenia llibreta i ho vaig decidir plasmar en un mòbil, que era l'única herramienta, així una mica que diem, no? Una eina, i vaig veure amb l'Eulàlia, quan vaig tornar al viatge, al setembre, que podíem ajudar gent amb això, que podia anar bé, amb la família també, que em va ajudar molt en aquest procés, i vam veure que si ajudava gent, per què no tirar-ho endavant, no? Una cosa que no has dicho que para mí es muy importante es ¿en cuántos días escribiste este libro? En 7 días. Vale, no, lo digo porque esto es una característica bueno, que es muy típica, ¿no?, de Berta, que es que yo me focalizo en algo y hasta que no lo acabo no puedo parar, ¿no? Claro, esto a veces también se puede ver como para la familia es difícil a veces de gestionar porque hay que parar, porque ahora no se puede seguir. Pero también este hiperfoco a veces, ostras, resulta pues muy positivo porque se crean proyectos pues, ¿no?, de esta importancia, claro. Molt bé. Claro, todo este proceso, bueno, detrás también hay mucho aprendizaje, ¿no? ¿Qué te ha enseñado este proceso sobre ti misma? Una mica sí que jo sóc una persona que normalment es posa bastants límits i m'ha ensenyat que no tinc límits, que puc fer el que vulgui, que és veritat que tampoc puc tenir el superpoder de volar o de fer-me transparent, òbviament, ojalà, però ho veig complicat. I llavors m'ha ensenyat una mica que si jo em proposo, jo què sé, treure un llibre, doncs mira, que aquí estem traient un llibre, vamos. Que el que em proposi, crec que les persones no tenim límits ni per al nostre diagnòstic, ni per com som, ni per la família, ni molt menys per la classe que hem nascut. I res, que podem sortir on estem, podem construir el que volem, a base, òbviament, de coses reals, sisplau. No siguem transparents encara. Súper interesante esto que comenta, porque una de las cosas que a veces nos encontramos, ¿no?, es este sentimiento de no ser capaces, ¿no?, de no tener esa autoeficacia de, oye,
yo con mis herramientas siendo realistas también, ¿no? y teniendo en cuenta un poco el contexto en el que estamos, seguir para adelante, y si surge este proyecto, pues no, ¿por qué no lo vamos a hacer? Claro que sí. Claro, este libro, si habéis tenido la oportunidad de leerlo, pasa un poco por diferentes fases, ¿no? Hay capítulos, ostras, que remueven mucho, que supongo que habrán sido muy difíciles de escribir. ¿Cuál es el capítulo o cuál ha sido un poco lo que más t'ha costat? Jo crec que no hi ha un capítol clar. És veritat que tots sí que són complicats, no? Acceptar el que sents i tal és complicat, però suposo que veure després d'acabar el llibre que hi ha molt procés encara per fer, que ojalà estigui tot acabat i ara la vida sigui una vida de roses, un camí de roses, però que crec que tothom dintre de la seva vida té uns camins i suposo que, bueno, al meu li queda bastanta teca que seguir i res, veure això, que assimilar que encara em queden coses a fer. Claro. A veces vemos a Berta, que ha escrito un libro, y la vemos hablando también, pero no nos olvidemos que tiene 16 años, ¿no? Y que todavía le quedan muchísimas experiencias por vivir, bueno, unas más bonitas y más agradables y otras que serán más difíciles. Yo creo que el hecho de tener un libro que cuenta este proceso también a veces incluso lo sacamos en nuestras sesiones como para recordar de dónde venimos, ¿no? Cómo lo hemos podido afrontar un poco. Es un ejemplo de, mira, yo, y una referencia, ¿no? A la que de vez en cuando acudimos. Y esta pregunta me gusta mucho porque, Berta, ¿qué significa a día de hoy ser Berta, ¿no? Ser tú misma? A veure, jo davant de vosaltres seré sincera. És veritat que molts cops m'agradaria ser 100% jo mateixa, jo crec que és molt complicat. Llavors, tampoc us mentiré, en el llibre hi ha molts moments que dono una opinió que m'agradaria arribar a ser, que no és com estic ara, que ojalà algun dia i segur que arribaré a ser, però hi ha molts moments que explico coses que és com m'agradaria estar i sé que estic en el procés, sé que haig d'acceptar les meves coses que em costen més, les coses que són més fàcils, no, també. I bueno, acceptant tot això suposo que esperem que no sigui molt llunyà el dia que arribem a aquest punt de ser el que de veritat volem ser. Pues això, acceptar una mica, pues... Molt bé. Sí, hay un punto muy clave en Berta, yo creo, y en muchos adolescentes, que es aceptar también en el punto en el que estoy hoy en día, ¿no? Aceptar mis puntos fuertes y mis puntos a mejorar, y con esto sí que, bueno, pues seguir un poco en el camino, pero siempre con esta aceptación, ¿no? De, bueno, yo me encantaría mejorar, me encantaría seguir consiguiendo diferentes cosas, pero también donde estoy, no? Me acepto a mí misma. En el fons entenc que ser tu mateix és això, acceptar tot el que tens. Molt bé. Y un poco para acabar contigo, Berta, si este libro, ¿no? pudiera llegar a personas que se sienten, bueno, que se sienten diferentes, que se han podido sentir solos, què te gustaria que sintieran al leerlo? Abans de res m'agradaria que sentin que no estan sols, que òbviament hi ha molta gent que els estima i que els valora i que el més important és que ells mateixos es valorin a ells. Llavors m'agradaria molt que sentin esperança per seguir endavant, per tirar del carro, que al final tothom té un procés, tothom té els seus límits, però que si ells volen, sóc la primera que està segura que poden superar tot el que es proposin. Vale. Nada más que decir, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Berta. Muchas gracias. Bueno, estamos todos un poco emocionados ahora mismo. Pues nada, un poco para continuar y seguir y aprovechar este momento que yo creo que podríamos estar aquí toda la mañana hablando de diferentes temas que nos tocan. Bueno, contaremos con la suerte de tener aquí a Elis, que si quieres ya podéis ir subiendo, a Alejandra y a Jennifer. Yo creo que vosotras mismas podéis hacer la presentación, ¿no? de cada una. Sí, yo sí. Venga, empezamos por ti, Elis. Pues nada, soy Elis, tengo 47 años, soy madre de un adolescente autista y un niño de 5 años también con trastorno de espectro autista. Y como yo soy autista, pues estoy muy encantada de ser su madre porque así les entiendo muy bien y soy la mejor madre para ellos, creo, porque tienen toda mi comprensión y les puedo ayudar en sus dificultades.
y nada, y me encanta cómo son. Así que somos una familia, pues eso, neurodivergente y nos lo pasamos bien. Perfecto. Vamos avanzando. Gracias. A la barbita. Sí. Hola, buenos días. Soy Alejandra Salazar. Soy madre de un adolescente autista, también de 16 años. Yo creo que no soy neurodivergente, pero realmente tampoco es algo que me preocupa. Mi camino ha sido más difícil, porque justamente estaba escuchando lo que ha dicho Elis, que ella está desde la comprensión en primera persona. En este caso mi hija es la primera persona en la familia y hemos hecho un recorrido muy largo y muy difícil para estar aquí ahora. Es que me he quedado Buenos días a todas y a todos. Bueno, antes de presentarme quería hacer una pequeña observación, y es que todos estamos conmovidos por las palabras últimas de Berta. Creo que de alguna manera, tanto profesionales como familiares, como personas dentro del colectivo, tenemos algo en común, y es la elevada sensibilidad a la diferencia, a la vulnerabilidad y cómo acompañamos desde la comprensión, ¿no? Entonces creo que hoy vamos a hablar todos un mismo idioma y va a ser bonito compartirlo. Me presento, soy Jennifer Rabadán. Yo llevo trabajando en la asociación Azotea desde 2019 y viendo pues esa larga trayectoria y avance que ha tenido, y ha sido la verdad que un gran placer ver cómo hemos crecido a nivel de profesionales y de familias que confiáis en nosotros y nosotras. Soy psicóloga general sanitaria y desde todo este tiempo, pues comentado, pues acompaño a familias y a personas dentro del colectivo, dentro de la neurodivergencia, para que cada vez, pues, como bien decía Berta, puedan ser más ellos y ellas mismas, comprenderse y tener una vida lo más plena posible. Vale, pues un poquito para contextualizar, ¿no? y conocernos, empezaríamos por una pregunta, ¿no? Que es, ¿cuándo recibiste tú, Elis, el diagnóstico? Y el de Julia, ¿no? y el de Neil, si quieres, y en tu caso, ¿cuándo recibiste el diagnóstico de Laia? Pues yo recibí el diagnóstico, primero fue un autodiagnóstico, porque realmente, claro, mi hijo pequeño fue el que tuvo dificultades en el habla, a los 2 años lo llevamos al CEDIAP, y en este intento yo de encontrar a ver qué es lo que le podía pasar a mi hijo, pues me encontré con el autismo, estudié un montón, estudié sobre el autismo en femenino, me sentí identificada, identifiqué a mi hija con comportamientos de ella de niña, ¿no? Y entonces, pues, una vez tuve el autodiagnóstico y el saber que tanto mi hija como mi hijo eran las dos caras de una misma moneda, que es el autismo y todo el espectro que esto conlleva, ¿no? Porque mi hija fue de las que habló súper pequeña, como si fuese una abuelita, y mi hijo, pues, no hablaba. Y entonces, pues, estábamos ahí. Pues fuimos a la Asociación Asperger de Cataluña, y tanto mi hija como yo, y nos hicimos las pruebas y salió pues lo que tenía que salir. No hay más. Y luego pues Neil tuvo el diagnóstico gracias al CEDIAP, pues que lo valoraron ya enfocándoles de que éramos una familia neurodivergente, que se enfocaran en eso, y ya le hicieron las pruebas muy temprano. Eso fue, yo creo, que una gran ayuda para Neil. El diagnóstico precoz es muy importante porque pudimos hacerle terapias pues mucho más tempranas y mucho más enfocadas a lo que él necesitaba, y eso es súper urgente, sobre todo tanto en niñas, porque las niñas tenemos un diagnóstico más tardío, como en niños. Gracias. Nosotros, Laia es una niña que de pequeña tenía una necesidad emocional muy elevada, como bebé, muy elevada. No dormía, nunca pasó una noche en una cuna, necesitaba muchísimo contacto físico, pero bueno, yo era mamá primeriza y será, ¿no? No hay más. A medida que empezó a crecer, no gateó nunca. A medida que empezó a crecer, empezamos a ver que esa necesidad no desaparecía, al contrario, era cada vez más intensa. Y bueno, dices, será así. Hasta que a los 8 años, luego hemos sabido que cuando los niños comienzan con una evolución ya más social, se estructuran de otra manera, ella empezó a ir diferente, empezó a quedar
más excluida, con más dificultades, manifestaba más frustración a la hora de relacionarse con sus iguales en el cole. Y entonces me empezaron a llamar los profesores, ¿no? Decir, ha mordido, ha hecho esto, ha hecho lo otro, se frustra mucho. Bueno, psicólogo. Mi hija comenzó con psicólogos con 8 años. A partir de aquí, 3 psicólogos diferentes, inmadurez, se le pasará. Temas, inmadurez ya llegará cuando sea preadolescente. No te preocupes, no pasa nada. Y nosotros veíamos que esa frustración en la niña cada vez aumentaba más y le generaba más dificultades. ¿Qué ocurrió? Llegó el confinamiento. Llegó el confinamiento y nosotros conocimos en casa a una Laia que no habíamos visto nunca. Perdonad, Conocimos a una Laia feliz, que se reía mucho. Eso sí, bloqueó absolutamente la parte escolar. Comenzaron las videoconferencias con los niños que se intentaban hacer cosas y ella no quería participar de nada, lo borró de su mundo. Pero estaba feliz. Y tocó volver. Y cuando tocó volver, vino la explosión. Tocó volver en grupos burbuja, tocó volver, ella tiene una hermana de 1 año menos en el cole, no podía estar con ella, que era su gran apoyo, y tuvo una crisis brutal. Y entonces del cole nos llamaron y nos dijeron que la niña tenía problemas y que teníamos que llevarla otra vez a atención psicológica porque el cole jamás vio un problema asociado al autismo. Y bueno, de ahí comenzó nuestro camino hacia la parte sanitaria, porque estos ataques de ansiedad tan elevados comenzó a tener, con 11 años comenzó a tener delirios de persecución. O sea, entró en una etapa muy compleja a nivel psicológico. Y con estos ataques de ansiedad nos llevaron a urgencias. De urgencias dijeron, aquí puede haber alguna cosa. Nos pasaron al CESMIC y en el CESMIC por fin vino el diagnóstico. Pero fueron casi 5 años de ir dando bandazos. Y en el fondo, si hay algo que puedo recuperar de la COVID es que llegó el diagnóstico de mi hija con todo el dolor del mundo. Claro, ahora que habéis explicado un poco, ¿no?, qué diferentes es el camino de una familia, el camino de otra, esto es algo pues, que pertenece al espectro autista, ¿no?, que cada familia tiene... yo siempre digo que si conocéis a una persona autista, conocéis a una persona autista, no conocéis el autismo ¿no?, en el completo. Y Elis, a ti ¿fue fácil identificarte con la palabra autismo? Pues sí, pues sí, fue fácil porque como había leído tanto y todo, es que, no sé, todas las cosas eran como soy yo, o sea, aquí estoy yo y estoy representada y por fin tengo explicación a toda una vida de no sentirme que encajaba en ningún lado y está bien, está perfecto. Para mí fue una liberación, realmente fue una etiqueta que me ayudó mucho a comprenderme a mí, a saber cuáles eran mis necesidades y que, ostras, qué importante, ¿no? O sea, a veces decimos, no hay que etiquetar, no hay que tal, pero a veces una etiqueta da sentido a muchas pequeñas cosas que te han pasado a lo largo de la vida y que sin esa etiqueta no tendrían sentido ninguno. Y ya está. Claro. Aceptarme mucho más, pues eso, como soy, con mis necesidades y con mis limitaciones y también con mis grandezas, ¿no? Mis cosas positivas. Claro. Que son muchas. Sí, tanto. Y hago esta pregunta y ahora, si quieres también puedes contestar tú, ¿no? Por la experiencia que tienes también con Julia, tu hija adolescente, y haré la misma, ¿no?, a ti, Alejandra. En tu caso fue algo incluso aliviante, ¿no? De, vale, ya le pongo nombre a lo que me pasa. Sí. Pero fue diferente con Julia, por ejemplo. ¿Ella cómo lo ha encajado? Sí, fue muy diferente en Julia, porque Julia, claro, era adolescente cuando recibió su diagnóstico. Julia era muy... claro, es que como personas somos diferentes también las dos, como enfrentamos las cosas. Y yo creo que Julia todavía se está incluso aceptando a sí misma con este diagnóstico, ¿no? Y entonces
Sí, es muy diferente. O sea, para mí fue como una liberación y para ella tiene que ser una aceptación y un proceso que le va a costar porque ella no quiere ser diferente, ella quiere encajar, ella quiere todavía pertenecer, ¿no?, a un grupo y es normal. Le toca por edad también, ¿no? Cuando llega el diagnóstico es importante. Ya, ¿no?, como una mujer adulta o en la adolescencia, que justo lo que buscamos es eso, el pertenecer a un grupo, la aceptación. Bueno, todavía se está formando, ¿no?, y ya va encajando a ver qué es lo que le gusta, qué es lo que no, cómo será ella. Es todo un proceso en la adolescencia, sí, un cambio muy, muy grande. Y en ese cambio, bueno, el tener este diagnóstico yo creo que le ayudará, pues a lo mejor, pues a tener los apoyos que necesite para hacer este camino bien acompañada, que yo no lo tuve. Vale, Alejandra, en tu caso, en el caso de Laia, ¿fue fácil de encajar el diagnóstico? ¿Está siendo fácil? Hablaremos en presente, yo creo. Yo creo que tendría que dividir en 3 etapas diferentes. Como madre, saber que había un diagnóstico ya definitivo fue muy liberador para mí, porque el sufrimiento que veíamos en ella te mata por dentro. Como mujer, me hundí en un pozo, muy oscuro, muy oscuro. Y ella lucha, está de duelo. Es que además ella es su terapeuta. Tiene un duelo que está atravesando, que hay días mejores, días peores. Lo mismo que Julia, es la edad, es la adolescencia. Quiere ser normal, quiere encajar con los demás. Mamá, ¿qué tengo malo? ¿Qué hago mal? Porque lo intento y no lo consigo, ¿no? El otro día leía una cita en un periódico que me pareció súper interesante, que decía: a los niños dentro del espectro autista de nivel 1, la principal dificultad que se está viendo es la mental, porque cuando los grados son más elevados, entre paréntesis, podéis estar de acuerdo o no, pero en mi caso fue algo que me llegó, son conscientes de que no encajan. Hay una conciencia, hay una lucha, hay un desequilibrio. A veces cuando hay otros tipos de problemas de salud mental o de limitaciones, de minusvalías, y no hay esta conciencia tan completa, son felices o pueden ser más felices. Los nuestros no, están divididos en 2 mundos, lo que quieren y lo que pueden. Y entonces, bueno, pues me pareció súper interesante, pero la mía está atravesando diferentes estados. En cada bloque intentaremos entre Jennifer y yo darle como esa pildorita teórica, ¿no?, o darle un poquito de forma a lo que explicamos, también para que nos vayamos con una idea como más formada, ¿no?, y con información. Y una de las cuestiones que habíamos apuntado, y es por qué, ¿no?, esta duda supongo que la habréis tenido muchas familias, es por qué llega a detectarse más tarde que a los chicos o a los hombres autistas, ¿no? Y aquí veo caras y muchísimos de las personas que estáis aquí ya lo sabéis, ¿no? Pero sí que por un lado las herramientas que se utilizan para hacer estas evaluaciones diagnósticas, como en muchas otras condiciones e incluso enfermedades orgánicas, la muestra en la que se basa es masculina. Entonces, claro, nos falta saber qué pasa con las mujeres, ¿no? Entonces, claro, una mujer que también hablaremos más adelante, que además camufla sus características, ¿no?, que compensa esas dificultades que tiene, llegará a la hora de hacerse la prueba y no se detectará y pasará desapercibida. Y además, como tiene intereses que más o menos, ¿no?, pues no son tan diferentes a lo que se espera por edad, o además tiene habilidades muy comunicativas y además tiene interés social, pues nada, ¿no?, y no se detecta hasta que, ¿no?, incluso inmadurez, ¿no?, relaciones familiares, no sé cómo, ¿no?, cuando ya se espera un poquito más de esta persona a nivel social, aparecen problemas de salud mental incluso, aquí es cuando sí que pueden llegar a detectarse, ¿no?, este diagnóstico. Y luego también queríamos comentar, ¿no?, con Jennifer. Jennifer, ¿qué consecuencias tiene recibir un diagnóstico tardío? Gracias, Olaya. Bueno, quería apuntar a lo que has comentado, una cosita importante que creo que a nivel informativo es importante que sepamos, sobre todo si alguien está viviendo un proceso diagnóstico y sobre todo si es mujer,
Y es que a veces en las pruebas estandarizadas podemos salir con puntuación negativa al autismo y esto no quiere decir que no haya autismo. El criterio último para el diagnóstico es el profesional clínico que está evaluando, porque hay toda una historia de vida que se tiene que estudiar desde el minuto cero en que la persona nace, todo un historial de desarrollo que nos va a decir realmente si hay características o no. Y también algo importante en este sentido es el efecto del masking y de la ocultación, ¿no? Por lo tanto, no os quedéis con el no, esto ha pasado, le ha pasado a personas que acompaño donde no quisieron quedarse con el no, seguían con dudas, volvieron a buscar un profesional más sensibilizado con el autismo en femenino y pudo ser un sí, y fue un sí, ¿no? Y esto pues es importante porque dentro de que hay ahora más visibilidad, siguen habiendo personas que siguen teniendo diagnósticos, que siguen no teniendo ese diagnóstico esperado o necesitado. Y a tu pregunta, consecuencias del diagnóstico tardío. Bueno, yo creo que hemos tenido una representación muy clara de lo que representa, ¿no? Al final es toda aquella falta de apoyos y de conocimiento sobre lo que me pasa, porque si yo no sé lo que necesito no le puedo dar respuesta, ¿no? Tanto a nivel sensorial, tanto pues a mi necesidad de anticipar, situaciones, de controlar un poquito más el ambiente, todo aquello que me provoca ansiedad, qué quiere decir cómo me comporto yo a nivel social, si yo estoy enmarcado dentro de una etiqueta que nos puede gustar más a veces o menos, tengo un contexto por donde empezar a tirar. Bueno, ¿qué es esto de la sensibilidad, de la disregulación? En la sensibilidad diferente. Vale, vamos a entrar aquí. ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Me pasa? ¿No me pasa? Me empiezo a observar. Pero si yo no tengo esta oportunidad, pues ¿qué voy a pensar? Que hay algo malo en mí que no acabo de entender, que yo soy la que se tiene que responsabilizar de eso ocultándose de alguna manera, porque al final necesito encajar en esta sociedad como ser biológicamente social que soy y al final eso me va a traer unas consecuencias, ¿no? Que el no poder ser uno mismo nos aleja del bienestar y nos provoca muchas veces, hablando, ¿no? Pegando un salto grande, pues trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Y recojo lo que ha dicho Alejandra, que esto es un dato muy importante. Recuerdo en otras charlas hablando de ansiedad, donde era este apunte lo comentábamos mucho, que cuando hay un mayor insight, una mayor capacidad de ser consciente de que soy diferente, pues puedo sufrir más esa sensación de consecuencia porque vivo más la sensación de rechazo, me siento más desconectado de los otros, por mucho que intente encajar a veces no lo consigo, aunque me fuerce a ello, sigo viendo esa separación entre no poder ser yo y eso pues afecta y merma, ¿no? La autoestima de cualquier persona. Entonces esto es de las cosas más importantes que nos encontramos. Perfecto. Vale, yo creo que con este bloque ya seguiría, ¿no? Podríamos seguir para que nos dé tiempo un poquito a tocar diferentes temas. Y para introducir el siguiente tema, tenemos aquí el libro de Berta y con su permiso leeremos un fragmento que es el del capítulo 11. Eso es. Y se titula No soc un error. Venga, vamos. Prepárense. Berta diu: durant molt de temps vaig pensar que hi havia alguna cosa malament en mi, que era massa intensa, massa sensible, massa diferent, que si em rebutjaven era culpa meva, que si no encaixava havia de canviar. I ho vaig provar. Vaig intentar ser més suau, més discreta, més normal. Vaig fingir, vaig callar, vaig voler desaparèixer. Però dins meu la veritat cremava. Jo no estava trencada, només estava perduda. Ara ho entenc, no era un error. Eren ferides, no defectes. Era dolor, no fracàs. Eren etapes, no condemnes. No sóc un error perquè vaig plorar quan ningú m'entenia. No sóc un error perquè vaig necessitar ajuda. No sóc un error perquè vaig tocar fons. Sóc algú que ha lluitat en silenci, que ha aguantat comentaris, judicis i ignorància, que ha passat per nits sense llum i tot i així va seguir caminant. Ara, quan em miro al mirall, no veig algú trencat. Veig algú que ha après, veig algú que s'ha perdonat. I això val més que qualsevol perfecció. No sóc un error,
Soc la prova que fins i tot el dolor pot donar llum. No pasa nada. A veces tenemos días así. Ya, no te acuerdas. Bueno, y ahora un poquito, después de leer este fragmento que, ostras, nos emociona tanto, vamos a hablar sobre el instituto, ¿no? Este libro, Berta lo escribió en la etapa de la ESO, ¿no? Y queríamos un poquito ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasa con los institutos? Y vamos a ir un poco... En el caso de Elis será muy interesante, ¿no? Porque veremos un poco cómo fue tu experiencia en el instituto, sin diagnóstico, bueno, sin adaptaciones, supongo, ahí, venga, y cómo fue también, y cómo está siendo el de Julia, ¿no? Y en el caso de Laia también, si Alejandra nos quiere comentar algo también. Vale. Pues bueno, en mi caso, yo dejé el instituto, obviamente, pues no podía estar allí, demasiado ruido, demasiado agobio, no sabía por qué, ¿eh? En ese momento, sin el diagnóstico, o sea, reconoces que tienes un malestar y no sabes por qué, porque claro, todo el mundo puede estar allí y con ese ruido y con ese nivel de luz y con todas las cosas sensoriales que pasan allí en el instituto, que es como una jungla y todo el mundo se adapta menos tú. Pero bueno, yo no pude, no seguí y lo dejé. Luego sí que necesitaba estudiar y quería estudiar y entonces me apunté a nocturno, al instituto nocturno en aquella época y fue genial. Porque bueno, era muy tranquilo, éramos en las clases de física éramos 2 personas, o sea, una atención personalizada y allí pude sacar matrícula de honor. Es decir, que del fracaso al éxito estudiantil de una persona autista, pues a lo mejor hay unas adaptaciones que hay que hacer, ¿no? En mi caso pues fue pues eso, bajar el ritmo y tener un espacio muy pequeñito y tal, y ya pude despegar, ¿no? Y florecer. Y en el caso de mi hija, por ejemplo, ella está haciendo ahora atención educativa domiciliaria, porque no puede ir al instituto, ella tiene mucha fotosensibilidad, y aparte de otras cosas que no le interesa, que yo creo que tiene un poco de altas capacidades y es como que lo que estudian tampoco no es como que le interese y hay muchos factores, ¿no? Pero bueno, estamos contentos de que pueda sacársela ESO de esa manera y ya veremos, a ver, con suerte. Y que si no se saca la ESO en este momento no pasa nada tampoco, porque lo importante es que Julia esté bien, que esté contenta, que esté feliz y que si el proceso de sacársela ESO lo tiene que hacer más tarde, cuando tenga 18 años y lo haga por exámenes o lo que sea, pues ya lo hará, tampoco pasa nada. O sea, a veces nos empeñamos en seguir el camino de todo el mundo y no es posible. Y tenemos que buscar otras maneras de llegar a lo mismo o de llegar a otros caminos, que no pasa nada. Lo importante es que las personas estemos bien y que seamos felices. Gracias. Bueno, en este aspecto recojo lo que estaba diciendo la Elis, lo veo súper importante, pero aquí yo como madre, con desconocimiento del espectro, pasé por otro pozo, ¿no? Lo que socialmente se supone que tienen que hacer tus hijos en este momento. Tienen que estudiar, tienen que hacer tal, tienen que tener una carrera, se tienen que comprar un piso, tienen que tal, que cual. Y claro, tú hasta que no tienes un diagnóstico o todavía no estás dentro, entendiéndolo todo, pues sigues con esas expectativas como madre, porque quieres lo mejor para tus hijos y para ti lo mejor es lo funcional, es lo neurotípico. ¿Qué ocurre? Pues que es duro pasar por ese duelo de darte cuenta, no es que te flexibilices tus expectativas, es que tienes que pasar por un proceso de aprendizaje nuevo, de que todo lo que la sociedad y todo lo que has tenido a tu alrededor no es para tu hija. Y entonces aprendes a cambiar el concepto de felicidad, porque mi hija sería feliz con una carrera, con un coche, con su casa, con su piso. No, ahora yo lo que quiero que mi hija deje de tener alucinaciones, deje ser una niña que se ría cada día, que quiera volver al cole. Es decir, el concepto de felicidad como madre se ha ido de un extremo a otro y mis expectativas no son importantes. Lo que yo quiero es que ella sea feliz y se quiera levantar cada día y hacer algo y ya está. Perfecto, sigo con vosotras porque sí
sí que... Bueno, perdona, quería agradecerte mucho tu punto de vista, porque para mí, pues claro, es una vivencia completamente diferente y te lo agradezco mucho y sé que estás muy emocionada. Y yo venía a llorar aquí. Un montón. No estáis haciendo terapia, de verdad. Pues nada, quería agradecerte, porque la verdad. escucharte decir, se juntan los caminos de alguna manera y se entienden cosas. Claro. Creo que sois dos perfiles muy interesantes para que dais mucha más visibilidad, ¿no? O sea, tenemos el perfil de Elis, de Julia y después tenemos, ¿no?, la familia de Alejandra, que habrá muchas cosas que tenéis en común, pero por las diferentes circunstancias. Por eso vuelvo a recordar, ¿no?, el espectro autista es muy amplio, es muy diferente y es único, ¿no? Cada persona es única. Entonces, bueno, siempre tener esto en cuenta, ¿no? Y ¿qué tipo de apoyos tuvisteis? ¿Qué tipo de apoyos tuviste? Eli, supongo que no, pero ¿qué tipo de apoyo estáis teniendo hoy en día? Que sean útiles, ¿no? Que sean prácticos. Sí, bueno, claro, en mi adolescencia no tuve ningún apoyo, pero bueno, sí, tuve mi apoyo, ¿no? Porque al fin y al cabo ser como soy, pues también me ayudaba a salir adelante y hacerlo a mi manera, sin importarme mucho las expectativas que tuvieran los demás, que eso es súper importante, creo, para la felicidad. Entonces, pues eso, yo no tuve apoyos, pero seguí adelante, tuve hasta hijos y todo, me casé, cumpliendo expectativas, ¿no?, sociales y tal. Pero que yo también quería, o sea, yo quería ser madre y me veía como madre. Luego fue durísimo, obviamente, porque no es algo que a lo mejor para lo que estemos hecha, para tanto cambio, pero se puede hacer. Y leemos y nos convertimos en las supermamás del universo. Y nada, y mi hija, pues apoyos, claro, a la que tuvimos el diagnóstico, pues ya fue empezar en el CESMIC, empezar en Asotea también a que tuviera terapias, a terapias en grupo, o que lo intentara al menos, porque no era plato de gusto de ella, ¿no? Y ahora lo bueno es que sí, hubo un momento que Julia ya no quería más terapia y le dijimos, bueno, pues si no quieres, tampoco no te podemos obligar. Y ahora ella la ha retomado por su cuenta, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora sí quiero ir. Pues claro, pues ahora ves, claro. Y ahora está trabajando con Olaya y está teniendo este acompañamiento, ¿no?, en su crecimiento personal, que es lo más importante para mí. Y a nivel de la adolescente con diagnóstico tardío. A nivel de NIL, pues NIL sí que lo llevé al Centro de Desarrollo de Atención Temprana en Barcelona, CEIP, y tuvo pues terapias así de movimiento, de terapia ocupacional, lo que sea, para la propiocepción y tal, súper importante, ¿no?, para su cerebrito neurodivergente. Y ahora también está haciendo un día a la semana en el CEDIAP y de terapia así con otros niños y tal, y bueno, poco a poco. En la escuela también tiene un PI, el NIL, y también tiene adaptaciones, tiene una clase especial solo para él una vez a la semana, y el acompañamiento también de sus profesores desde I3, que esto es muy importante, porque claro, yo al colegio les sugerí a ver si podía la profesora cambiar de I3 a I4 y sea la misma, y de I3 y de I4 a I5 también, y lo han hecho esto. Entonces han tenido en cuenta también mi percepción y lo que era mejor para el niño, y también se han adaptado. Entonces estoy muy feliz, ¿no? Le han hecho adaptaciones, pues eso, de ponerle pues pictogramas, de un montón de cosas que él ha tenido, porque ya tiene este diagnóstico temprano y es muy importante. Y yo creo que también los niños de la clase de NIR pues también tienen esta vivencia de tener una persona diferente o neurodivergente en su día a día, cada día, y en su acompañamiento. Y eso yo creo que es un enriquecimiento también para ellos, porque desde siempre se les ha enseñado pues eso, las diferencias de NIL, y también pues eso, que sea un compañero más. En la etapa escolar, muchos intentos, pocos resultados, porque el grueso de las ayudas que las escuelas te quieren dar, bueno, en la primera escuela pública que estuvo, la Laya, era un problema. Nos llegaron a convidar a marchar. Porque la Laya era muy sensible, la Laya era muy gritona, la Laya era muy pesada, la Laya era muy peleona. Bueno, ya está. Secundaria. Secundaria está en una escuela privada, con lo cual, y fue una opción para nosotros, justamente porque era un grupo pequeño,
pensando que le iba a ir mejor. Un grupo de 15 niños por clase, desde un ratio, intentar facilitar cosas desde el aprendizaje con Laia, que la adolescencia ya es muy difícil. Pero luego, ¿qué pasa? Que ella, su mayor debilidad y su mayor dificultad es la parte social. Entonces, da igual si son 15, si son 5, si son 20, no lo consiguen. La escuela, en este caso, ha puesto mucho de su parte, pero lo que nos encontramos es que pone de su parte poniendo el foco en la Laia y no poniendo el foco en el entorno. Es decir, la quieren ayudar bajo sus reglas neurotípicas, ¿vale? Es decir, la Laia le vamos a preparar esto, la vamos a tratar así, le vamos a crear tal actividad, le vamos a hacer esto. Es que la Laia no necesita eso. La Laia lo que necesita es que su entorno sea amigable, no que la traten dentro de una burbuja, porque se da cuenta y quiere lo mismo que los demás. Y ella misma se enfada, dice, ¿por qué me quieren tratar a mí diferente? Y a ti te viene con pataletas por este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces dices que yo no necesito nada diferente. Tal vez en su clase familiar apoyo, en la etapa escolar, no se da este caso por diferencias generacionales, supongo. La Laia es una persona que hace mucho vínculo, tiene un vínculo brutal con Olaya, tiene un vínculo brutal con un profesor y conmigo, y yo creo que ese es su gran refugio cada vez que hace falta algo. Eso en su parte escolar. Vale. Sí, las cosas que habíamos comentado previamente Jennifer y yo, ya lo habéis comentado, ¿no? Pero un poco como por quedarnos con las ideas, ¿no? ¿Por qué el instituto es tan difícil para un adolescente autista y su familia? Tendríamos como dos bloques, ¿no? Todo el tema social, en las relaciones sociales ya no son tan, como diríamos, ¿no? Son menos directas, son más implícitas, son más complejas, son más exigentes, son más cambiantes, ¿no? Y además, si sumamos experiencias no tanto de bullying, porque no hay muchas veces que no hay un bullying, no hay unos insultos, no hay unas agresiones físicas. Pero el otro día, hablándolo con Ainhoa, otra compañera de azotea, decía, pero sí hay un nulling, que es el rechazo, no existes, ¿no? El ignorar, el aislamiento social, hay un rechazo, esto es real, ¿no? Y es muchas veces, hablando antes de los retos que tienen diferentes niveles dentro del espectro, ¿no? Las personas del nivel 1, ¿no? Pues perfiles como Berta, como Laia, como Julia, o como Elis muchas veces, el gran malestar es este rechazo, el no pertenezco a este grupo. Yo estoy todos los días yendo a un instituto que en teoría tengo que además que concentrarme y rendir cuando aquí no pertenezco. Y después habría hay como otro grupo que no lo hemos hablado tanto, pero es un poco las tantas demandas que hay, ¿no? El cambio tan brusco que hay a nivel de exigencias académicas, de ser más autónomos, de las funciones ejecutivas, que son un poco, yo le llamo como el director de orquesta que nos manda a ejecutar una tarea, ¿no? Pues tienes un examen, tienes que organizarte bien, o sea, todo lo que eso conlleva. Esto son muchísimas sobrecarga, ¿no? Es una época de la vida en la que hay muchos retos. Hay retos sensoriales, hay retos sociales, hay retos cognitivos, ¿no? Un poco, mientras te estás creando como persona tu identidad, bueno, es un show, ¿no? Entonces, muchas veces vemos como mucho cansancio. Y desde los institutos a veces se percibe como desmotivación, falta de interés, ¿no? Cuando a veces, claro, todo lo que hay detrás es un gran esfuerzo sostenido para poder llegar a todo, ¿no? A nivel social, a nivel sensorial, a nivel... Entonces, esto sí que lo habíamos apuntado como importante, de que a veces lo que vemos, ¿no? La punta del iceberg es... es muy disruptivo en clase, o al revés, está totalmente desconectado. Bueno, ¿qué hay debajo, ¿no? Y qué hay detrás de todo esto? ¿Puedo decir? Sí, claro. Y yo también añadiría, ¿no? Que en ese momento se está construyendo una identidad donde el adolescente, por definición propia, ¿no? Pues
va a necesitar pertenecer, va a necesitar encajar en un grupo, lo social se va a volver algo más referente que en su día pues fue su mamá, su papá o los adultos, de manera que tengo que transitar entre sé que soy diferente, si ya me ha llegado el diagnóstico, le puedo poner palabras, esto me libera, pero a la misma vez cómo lo encajo a nivel social, ¿no? ¿Me atrevería en algún momento a expresarlo, a decirlo? ¿Tengo algún amiguito o amiguita de confianza que normalmente cuando esto pasa, pues ya hay como una figura de seguridad, ¿no? Donde yo ya voy al instituto más tranquilo, más tranquila, porque está mi amigo, está mi amiga, que aunque sea una persona, pero ya me entiende, ya me conoce, ya puedo sentirme bien. A veces no necesitamos más, ¿no? La crudeza viene cuando no sentimos eso con nadie, ¿no? Incluso a veces ni con los profesores o los vínculos cercanos. Nosotros en las reuniones siempre intentamos buscar a ese profesor de confianza al que la persona se pueda dirigir, como muy bien comentaba Alejandra, ¿no? Esos vínculos tan trabajados, tan cercanos y tan seguros, ¿no? A veces se da y a veces no. Hay muchas variables que pueden estar influenciando, ¿no? Pero bueno, al final aquí la palabra estigma coge mucho peso porque un adolescente ya es consciente de lo que quiere decir la palabra autismo y las connotaciones negativas que a día de hoy se siguen teniendo, a veces pues porque se utiliza como un adjetivo peyorativo en los propios alumnos, en los propios compañeros. Y yo quiero estar bien, yo no quiero ser, ¿no?, una persona que sea juzgada, porque estas edades y esta conducta más impulsiva de los adolescentes hacen que pues nos vayamos a burlarnos de aquello que le hace diferente al otro, ¿no? Entonces cuando hay una señal muy evidente en el autismo, pues vamos a atacar aquí en un momento donde la persona aún es muy vulnerable, tiene que procesar, tiene que entender, tiene que aceptar esa particularidad suya, esa manera de ser, de funcionar, de existir, ¿no? Y bueno, creo que esto es importante también tenerlo en cuenta. Nada. Seguiremos con el libro, por eso te decía que seguiremos con otro bloque y para introducirlo leeremos otro fragmento que es ¿El 8? Venga, yo Opa. Bueno, no sé si queréis leer alguno, ¿os apetece? ¿Quieres leer alguno, Elis? Venga, sí, venga, improvisamos un poco, no puede ser. Capítulo 8. Igualment trabanco, no passa nada. Perdonamos. Capítol 8. Ja no demano permís per ser jo. He estat massa temps intentant encaixar. He callat per no molestar. He canviat maneres de vestir, de parlar, d'actuar, perquè algú em digués així sí, però s'ha acabat. Ja no demano permís per ser jo, perquè m'he trencat per agradar. He traït la meva essència per encaixar en jocs que no eren per mi. He estat petita perquè altres no se sentessin insegurs. I al final, què he guanyat? Res. Silenci, buit, frustració. Per això, ara vaig a la meva. Amb autenticitat, encara que no t'agradi. Perquè jo no és un error. Perquè ser jo no és un error. Veus? Hem treballat. És la meva victòria. Ja no em poso màscares per caure bé. Ja no em poso filtres per no incomodar. Perquè cada cop que em vaig trair, vaig morir una mica per dins. I ara, després de tot el que m'he fet, no penso abandonar-me de nou. Si la meva llum molesta, pots girar-te. Si el meu somriure t'incomoda, no miris. Si el meu camí no t'encaixa, no el segueixis. Però jo seguiré sent jo, sense permís, sense perdó, sense por. Perquè m'ho he guanyat, perquè he patit prou, perquè només jo sé el que m'ha costat arribar fins aquí i no penso tornar enrere per fer-te sentir còmode. Aquest capítol 8. Cuesta seguir, ¿eh? Bueno, este fragmento que hemos leído introduce un poco el siguiente bloque que consiste en hablar del masking y del camuflaje social, que, bueno, para quien no lo sepa, lo introducimos un poco. Muchas veces ocurre, y en gran parte en las mujeres, cuando hay esa conciencia de ser diferente, pues las propias niñas incluso hacen esfuerzos por camuflar esas características típicas autistas, ¿no? Esos rasgos que diferencian del resto para encajar, para pasar desapercibida, ¿no? Para poder pertenecer a un grupo. Y un poquito con este concepto claro, yo os quería preguntar si en el caso de Elis, ¿no?, alguna vez
has tenido que, o has sentido que tenías que actuar, ¿no? O camuflarte para poder encajar, para poder ser aceptada. Pues no. Yo soy como, sí, es verdad, soy atípica de todos los atípicos, es lo que les decía el otro día que lo comentábamos, y es verdad que he sido siempre yo, he intentado, sí, buscar esas conexiones con gente en el instituto y tal, pero de uno en uno y tal, pero veía que no encajaba, pues tampoco pasaba nada, me iba y no he sentido esa necesidad ni esa presión por encajar, ni por pertenecer a un grupo, ni nada. Entonces ha sido, pues he tenido una vida fácil, claro, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque, o con menos dificultades, ¿no? Porque al menos esa presión de socializar y de tal, pues no la he tenido. Está sobrevalorado lo de la socialización. Es verdad, a lo mejor ahora nos ponemos como mucha meta de socializar. Tampoco hace falta forzar tanto la máquina y a lo mejor pues socializar menos está bien y genial. Y ser tú mismo es lo más importante. Y no tener que aparentar ser otra persona porque así no se puede vivir. La única vez a lo mejor que me he hecho más pequeña, como dice este capítulo, ha sido en un matrimonio con una persona que a lo mejor pues he tenido que dejar de brillar para que él no se sintiera inseguro y ahí ha ido todo mal, obviamente. Y no hay que volver a hacerlo. Hay que aprender de los errores y seguir adelante. Ya está. Perfecto. Alejandra, en el caso de Laia, nos encontramos otra realidad, ¿no? Cuéntanos. El caso de Laia, a ver, Laia es una niña muy comunicativa, pero cuando ha transitado por sus peores momentos más pequeña, no tenía tantas habilidades comunicacionales ni tanto autoconocimiento sobre sus sentimientos, con lo cual era una niña muy explosiva. Y era, por ejemplo, día tras día ir a recogerla al cole y la veíamos de lejos y ya sabíamos que cuando entrara al coche iba a haber un terremoto. Pero era una cosa que era día tras día, que con mi marido a veces decíamos ¿quién va? Porque yo no quiero. No, literal, parece broma, pero es que no queríamos enfrentar esa situación cada día. Y luego, por suerte, hemos transitado por el proceso de entender que ella estaba aguantando o esforzándose de una manera 8 horas al día. Nunca voy a olvidar la situación en que en un momento como persona le dije, oye, ya basta, no sé qué, porque te sobrepasa. Y que me dijo, tú no tienes ni idea de lo que es estar poniendo cara de que te interesan cosas, poniendo cara de que entiendes cosas y poniendo caras, no tienes ni idea, ¿tú sabes lo que es eso para mí? Y me lo dijo en un momento de furia, que yo la estaba presionando desde el desconocimiento y desde el aprendizaje en el que todavía estoy. Y le digo, ¿pero qué es eso? Me dice, pues yo soy la que no entiendo los chistes y me tengo que reír aunque no entienda nada. Pues yo tengo que poner cara de interés cuando no me interesa lo que están hablando o no lo entiendo. Y claro, empiezas a juntar cosas y dices, ostras, y aún así no encajaba del todo. Entonces, cuando al fin lo entiendes, porque es muy difícil también como padres entender eso en una sociedad que no te enseña nada al respecto, dices, si es que yo estaría igual o peor que ella. Entonces empecé a coger, que luego se lo he explicado, Laia, otras técnicas, que es, mira con la cara que viene, ay Dios, apaga la música, ven sola, porque estaba sobreestimulada de la mala uva, del dolor que traía cada día del cole, ¿no? Entonces son experiencias completamente diferentes, pero ella intenta encajar y todavía está en ello, está en un proceso de aceptación muy potente. Olaya es una persona maravillosa, vosotros también. Si soy presidenta de Azotea ahora es porque es un compromiso con mi hija y con el colectivo. Y bueno, me hizo muy feliz cuando crees que ya no hay luz en el camino, aparece un rayo. Dices, no puedo más, y de pronto ¡pum!, se ilumina algo. Y dices, sí, que él me dijo hace como 2 meses, dijo, mamá, yo creo que de aquí 1 año y medio, más o menos, si sigo con Olaya, voy a aceptar que soy autista. Dice, pues bueno. Qué bueno. Hablando un poco del camuflaje y del masking, Jennifer, súper experta en este tema, ¿por qué aparece el masking, sobre todo en mujeres? Vamos allá. Pregunta potente.
A ver, el camuflaje como tal, el camuflaje social es algo que todas las personas lo hemos hecho en algún momento o lugar. Cuando hablamos de masking, en la neurodivergencia hablamos del momento de ocultar aquellas partes de mí propias de la neurodivergencia, ¿no? ¿Con qué sentido? ¿Con qué objetivo? Pues con el de pertenecer, como explicaba anteriormente, ¿no? Con el de evitar el rechazo, evitar el malestar y evitar el estigma. Este proceso, creo que es importante puntualizar, es algo muy automático que hacemos las personas, incluso más dentro de la neurodivergencia, desde que somos bien pequeñitos y pequeñitas, y es un proceso automático. No somos conscientes de que estamos haciendo masking. Con 4 añitos ya hay estudios que identifican comportamientos, tipos de imitar el lenguaje, imitar la conducta, ¿no? Con ese sentido y ese objetivo de que no se note que yo lo haría distinto, ¿no? A nivel muy sutil. Y ya a los 10 añitos, a los 9, ya se conforma, ya se generaliza, ya se vuelve un proceso automático en el cual yo vivo y, como decía antes, no sé que lo estoy haciendo y no sé tampoco a veces que soy diferente, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil primero llevarlo a la conciencia. Hay personas con las que es más fácil, con las que es más difícil, depende de sus capacidades cognitivas, comprensión, de cognición social, ¿no? Entonces esto, pues las profesionales lo trabajamos con mucho cuidado y mucho cariño, dependiendo de la persona también si está preparada o no a darse cuenta de sus diferencias, ¿no? Por esa protección o esa vulnerabilidad a qué pasa si yo admito que soy diferente y no estoy preparado, ¿no? La pregunta era, porque yo me voy a ir mucho por las ramas en este campo. ¿Por qué aparecía en más mujeres? Vale, es un poquito lo que he explicado. En mujeres. ¿Por qué aparece más en mujeres? Bueno, al final, más o menos todos los estudios van apuntando a lo mismo. Sí que es cierto que hay una mejor habilidad a la hora de imitar comportamientos, de aprender, pero sobre todo tiene que ver con lo social, con cómo se ha socializado a la mujer y qué se espera de nosotras, ¿no? Probablemente se esperará más de una mujer que de un hombre, que sea amable, que sea empática, que complazca, ¿no? Que no moleste, que no incomode, y eso es algo que aprendemos sin darnos cuenta de pequeñitas. Entonces aquí aparecen como 2 variables, el ser mujer y el ser autista, que interseccionan indudablemente, ¿no? Y claro, pues se complica un poquito más la cosa. No quiere decir que en hombres no haya masking, evidentemente que lo hay, y esto es una conversación que tenemos en grupos que, por ejemplo, pues yo llevo con adultos, donde se habla muy abiertamente de ello. También cada persona, por su personalidad o por su necesidad de encajar, lo hará más, lo hará menos, por su sensibilidad y por sus intereses, ¿no? No quiere decir que todo el mundo se sienta cómodo o no, o lo viva como una sensación de amenaza el no tener círculos o vínculos íntimos, ¿no? Veamos el caso de Elis en este momento cuando nos hablaba de su experiencia, que me parece muy bonito poder vivir. No suele ser, eres la excepción, no, o sea, yo me he encontrado muy pocos casos así, pero qué bueno que los haya, ¿no? Y aquí puntualizar una cosa al final, y creo que se ha dejado muy claro, no es el autismo, es el masking lo que provoca muchas veces el malestar, el dolor, la incomprensión y toda la retahíla de trastornos mentales a veces asociados. Yo me atrevería un poco a decirlo, ¿no? Porque fijaos qué diferencia, y no hemos analizado al detalle, ¿no? Entre cómo lo vive Elis. Yo estoy bien, no pasa nada, pues si no quieren estar conmigo me voy, ya llegarán las personas que tengan que llegar a mi vida, estoy segura de mí misma, ¿no? Y la realidad que es más habitual, que es, pues estoy en un estado de alerta y amenaza constante porque no me siento seguro, y yo para estar seguro necesito vínculos, ¿no? Sí, y un poco a raíz de esto también, que ya lo has comentado, ¿no? Las consecuencias que tiene el masking en una persona, porque una cosa es hacer un masking controlado, ¿no? O selectivo, no sé cómo llamarlo, y es tú de manera activa elegir en qué momentos, ¿no? Te favorece ocultar esas características, en el ámbito laboral incluso, o en el ámbito social, en momentos concretos y puntuales. El problema está cuando es un masking
¿no? Prolongado en todos los contextos en los que cada día escuchamos mi refugio es mi habitación y de ahí y no me sacas, ¿no? Entonces aquí es cuando hay una sobrecarga, esto tiene un coste muy elevado a nivel emocional, lo has comentado, ¿no? Como Laia decías, que no sabes lo que cuesta y lo que agota estar durante 8 horas de jornada, estar actuando, estar ¿no? poniendo caras con lo que ¿no? con ese sentimiento también de injusticia, de por qué yo estoy haciendo esto, si, ¿no? Esto también a nivel de diagnóstico también tiene una consecuencia clara y es que se dan diagnósticos erróneos o no se dan diagnósticos, ¿no? Porque no se llega a detectar estos rasgos. A nivel de identidad también hay como incluso una ruptura a veces, ¿no? De no estar conectada con lo que a mí me gusta, con lo que yo soy, con lo que yo necesito, ¿no? Y esto tiene un impacto en la salud mental muy grande, ¿no? Trastornos de depresión, de ansiedad, incluso está muy relacionado con mayor riesgo de ideación suicida, ¿no? Por esta desconexión con una misma, con el entorno, con el no pertenecer, con la soledad. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? El tener ese control y volver, y con el libro de Berta lo veíamos, ¿no? La importancia de estar conectada con una misma, con lo que soy yo, ¿no? Y tener como este autoconocimiento muy claro. Yo preguntaría, sí, dale. Quizá cuándo lo descubriste y sobre todo en el momento en el que se descubrió, ¿qué hago para cambiarlo o qué esfuerzos hago para intentar pues, reducir el masking o hacerlo en diferentes contextos? No sé si esto se ha dado en vuestras hijas o como mamás lo podéis explicar, o incluso Elis en ti si en algún momento... Claro, yo no tengo conciencia de hacer masking porque siempre he sido como muy yo y es lo que hay, tampoco pasa nada. Pero seguro que tengo cosas que, bueno, para agradar, soy amable, pero es que creo que soy así, ¿sabes? O sea, ya está como interiorizado, es mi manera de ser y me gusto como soy y está perfecto, o sea, no quiero cambiar nada. No lo vives como una separación de ti, el ser amable, ¿no? Esta como soy algo yo. forzado, exacto, te nace. Sí. Esta soy yo, o sea... Darth Vader y Hello Kitty en una, ¿sabes? Es así. Y entonces pues no tengo esa sensación de hacer masking ni enmascararme. Simplemente me alegro mucho de, por ejemplo, haber tenido mi diagnóstico porque es verdad que cuando vine a la asociación empecé a tener mi grupito de amigas autistas. Esto nunca había tenido un grupito de amigas. Y eso, hostia, pues me gustó. Y poderme, pues eso, pues relacionar con gente de una manera normal, directa, clara y sin malos rollos, ¿no? Que en las relaciones laborales no me había pasado, por ejemplo. Porque yo era muy como soy y no se tiene que ser así con compañeros de trabajo. Bueno, ya está, no pasa nada. Pues eso también es verdad que a lo mejor yo también he tenido ansiedad y depresión por otras cosas que no han sido hacer masking, pero que han sido experiencias que no me han sentado bien, ¿no? Y luego, Julia, pues no sé si es consciente del masking que a lo mejor ha hecho, pero sí, yo creo que ya le está poniendo remedio porque, por ejemplo, antes intentaba socializar en grupos así y aguantar el tostón de cosas que no le interesaban y ahora ya no lo hace. Ella queda pues con un amigo cada vez, ¿no? Con sus amigos de confianza, pero que son una hora, uno otro día, otro tal, y ya no hace esto de quedar en unos grupos que no quiere. Yo estoy en un grupo que sí que me interesa porque me encantan los robots, ¿no? Y es como mi interés de esto y ya con esa gente pues es genial, ¿no? Pero no son amigos, pero son compañeros de robots. Ya está. Así que no sé, lo del masking de Julia yo creo que ya se ha dado cuenta y a lo mejor ya no lo hace porque no tiene necesidad de hacerlo, ¿no? Quedan grupos así grandes y para tener que hacerlo. Qué bueno. Bueno, mi experiencia es completamente diferente. La Laia ha practicado muchísimo el masking, todavía lo sigue haciendo de alguna manera. A ver, he de decir también que Laia ya está en cuarto de ESO, pero no está yendo a escolarizarse de manera tradicional, sino que va a una fundación que fue la misma donde acabó Berta, es una fundación en Barcelona, donde ella hace su formación a distancia o online. Es un grupo pequeñito con psicólogos y es para adolescentes dentro del espectro, ¿vale? Entonces, estos últimos meses estamos conociendo a otras Laias porque está más tranquila.
ya no tiene tantos miedos, tantas inseguridades, ya no se tiene que sentar en la última fila por si alguien atrás la está tocando, la está mirando, se está burlando. Es decir, hay muchas cosas que han cambiado en ella en estos meses. Pero llegamos a pasar miedo por culpa del masking, aparte de este estrés, ¿no? Que además cuando vino Laia, que nosotros le decíamos, ya no podemos más, que cómo nos trata, qué es lo que hace, y la Laia dice, pero es que soy su lugar seguro. Y yo pienso, vale, o sea, además esto lo tengo que positivizar. O sea, son unas curvas, unas subidas y unas bajadas horribles, ¿eh? Pero el miedo que pasamos fue porque Laia, en sus intentos de encajar, aparte del cole, comenzó a sexualizarse mucho el cuerpo, ¿eh? Su manera de vestir, claro, porque llamaba la atención de los chicos, ¿no? Y es una manera fácil que no necesita mucha comunicación. Si a eso lo juntas con que realmente no ve el peligro, depende de qué situación, pues puede haber algo serio en medio. Ocurrieron un par de situaciones en algún momento, en unas vacaciones, que, bueno, no sé si te acordarás, que las cogimos y las tal, que fueron puntos de inflexión en ella. Pero esa parte nos preocupó mucho como adolescente, porque también quieren salir, quieren hacer cosas, y ella, pues, cuanto más apretada, más corta y más no sé qué, pensaba que encajaba más. ¿Por qué? Porque se le acercaban más los chicos y claro, hacerle ver que eso no era positivo fue difícil. Pero ahora, como se encuentra mejor, está en un camino de autoconocimiento y está empezando a valorarse por ella misma. Ahora está empezando a mirar otras cosas. Ahora se quiere hacer mechas, quiere ser diferente, se está cambiando el estilo de ropa. Yo creo que está intentando encontrar su personalidad, pero sobre ella, no sobre lo que le rodea. Sí, a mí se me ha olvidado una cosilla y ya seguiríamos, que es que muchas familias, después si queréis lo comentamos, ¿no? Pero es, muchas veces coincide una cosa muy curiosa, y es que en el cole te dicen, ha estado súper bien, está súper conectado, está muy concentrado, ¡ay, qué bien!, ¿no? Y les preguntas a las familias y es... está llena, ¿no? Ha habido muchísimos meltdown, ¿no? Que son esas explosiones hacia afuera, o lleva una semana sin salir de casa sin salir de su habitación con las persianas bajadas porque no puede más, ¿no? O sea, un poco esto representa mucho la realidad que vemos, ¿no? Y es que estar completamente adaptado y social, ¿no? Y a nivel académico y socialmente ok, significa que en casa, el lugar seguro, tiene que aguantar muchísimo, ¿no? Hay una imagen que es como muy visual, que es ¿no? Pues una ¿no? Un papel como papiroflexia, ¿no? Pues como un pajarito perfecto en la escuela y en el cole, o sea, en casa, y en el burruño en casa. Esto es muchas veces el efecto del masking, ¿no? Y también hay una aceptación en estoy haciendo masking, es lo que has comentado, Jennifer, ¿no? Esto, hay veces que hay personas que todavía pues, no están preparadas, ¿no? Vale, para acabar... Bueno, puedo dar un apunte. Por ejemplo, Julia no tenía conductas disruptivas después del cole, pero es que era tumbarse en el sofá y ya quedarse ahí, que no podía más la pobre, o sea, se quedaba ahí y no era disruptiva, pero no hacía nada por la tarde. Estaba agotada, sí, sin ninguna batería, o sea, 0 batería hasta el día siguiente, claro, esto tampoco... También hay que tomarle... O sea, tiene un valor, por supuesto. Sí, tenéis que prestarle también atención, aunque no sea una conducta disruptiva, también hay que tomarle pues, en cuenta. Claro. Es una consecuencia igual, incluso muchas veces hablamos del burnout, ¿no? De este agotamiento excesivo que no me dura un día, me duran varios o incluso semanas, que esto yo también, por ejemplo, en la consulta lo hemos visto con muchas personas adultas, ¿no? De esa exposición prolongada al masking, al no ser uno mismo, ese desgaste constante. Claro, muchas veces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Dentro del propio aspecto sabemos que a veces puede costar más a nivel interoceptivo notar las sensaciones corporales, el cansancio. Yo no me estoy dando cuenta que estoy cansada y casi agotada, me doy cuenta cuando ya es que no puedo ni caminar y me tengo que tumbar, ¿no? Y esa falta de conciencia, dificultad por identificarlo, pues tampoco ayuda, ¿no? Para decir, hey, aquí hay que parar. O incluso darme cuenta que estoy disociando, que ya estoy diciendo que sí a todo, me
bloqueado emocionalmente, ni siento ni padezco, soy como un poquito un autómata que va haciendo, porque ya por un tema de protección de energía, ¿no? Al final el cerebro tiene sus mecanismos para protegernos, que puede ser perfectamente la disociación o ahora ya no eres capaz de funcionar, ni puedes pensar, ni puedes hacer, para y reponte, ¿no? Y esto es algo que sucede muchas veces. El aprender a ajustar la energía que uno tiene, pues no es fácil, ¿no? Y cuando no conoce qué experiencias están impactando en eso, pues no las puede solucionar. Seguimos con el capítulo. Venga. ¿Me toca a mí? Sí. Perdón. 18. Vale, hacemos un cambio de bloque. Y ahora vamos a dar paso ya a una parte un poquito más esperanzadora, ese rayito de luz del que comentabais antes, de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puede pasar después de conocer todo esto, no? Diu, capítol 18, fer-se responsable del propi dolor. Arriba un moment on ja no pots seguir posant excuses, on ja no pots continuar assenyalant cap a fora. Els pares, els amics, el passat, la societat, la sort. Perquè si bé tot això pot fer mal, no et pot curar. Curar comença quan deixes de buscar culpables i comences a assumir responsabilitats. Això no vol dir que el que t'hagi passat sigui culpa teva. Vol dir que tu ets l'únic que pot fer alguna cosa amb aquest dolor. Tu ets qui decideix si et quedaràs allà, menjant el cap, buscant compassió eterna, o si faràs el pas que fa por, reconèixer que pots fer alguna cosa amb el que et fa mal. Per molt que et costi, la veritat és aquesta. Ningú vindrà a salvar-te. Pots rebre suport, pots rebre amor, pots tenir gent al teu costat, i és important. Però la responsabilitat de reconstruir-te és teva. I això no és una condemna, és una alliberació. Quan entens que tens poder sobre el teu dolor, deixes de ser víctima. Passes a ser creador, creador de noves versions de tu, d'una nova vida, d'un futur que no et condemna a repetir el passat. Hi ha gent que viurà tota la vida arrossegant un trauma com si fos una cadena que no es pot trencar. I després hi ha els altres, els que diuen això em va passar, però no em defineix, puc reconstruir-me, puc tornar a començar. Fer-se responsable del teu dolor és mirar-lo de cara, és deixar de tapar-lo amb excuses, amb drogues, amb parelles tòxiques, amb pantalles, amb soroll. És deixar d'evadir-lo i començar a escoltar-lo. Perquè el dolor parla. Et diu on fa falta atenció. Aquesta frase m'encanta, Berta. On falta perdó i on falta acció. El dolor no és un enemic, és una senyal, però només si tens el coratge de sentir-lo, entendre'l i transformar-lo. Fer-se responsable del teu dol no vol dir que has de fer-ho sol. Vol dir que decideixes no continuar depenent del que et van fer, de qui et va fallar o del que no vas rebre. Vol dir que comences a preguntar-te què faig jo amb aquest dolor avui? Què puc fer per transformar-lo en força? I quan comences a respondre a aquestes preguntes amb fets, amb compromís, amb canvis reals, comença la veritable sanació. No és ràpid, no és fàcil, però és real i et transforma. Bueno, es súper impactante todo el libro y toda la madurez emocional que tiene una persona de 16 años. O sea, yo me quedé alucinada cuando lo leí. Muchas gracias, Berta, por compartirlo con nosotros, con todo el mundo. Y la resiliencia que tiene. La resiliencia és una passada i da mucha esperança. Sí. Jo li comentava a la Berta que per mi aquest llibre és com una brúixola que ens indica el camí quan estem una mica perduts, no? Perquè, com molt bé deies, a vegades podem conèixer la teoria, podem haver interioritzat aquests missatges, però la vida és més difícil, els traumes a vegades apreten fort, no podem reaccionar com ens agradaria, no? Ens controla més del que voldríem, i quan tenim aquest moment de no saber què fer, doncs això pot ajudar moltíssim, no? A situar-nos i a tractar-nos amb amor, amb carinyo, i a dir, bueno, estic passant per un moment dolent, és qüestió de dies, és qüestió d'hores, depèn de la situació, però passarà. I tornaré a tenir una miqueta més de força per continuar, no? I això ens ajuda molt. ¿Qué toca ahora? Yo, a lo mejor no toca ahora, pero yo no me quiero olvidar
de Montse y Albert, que, o sea, que son los padres de Berta. Lo digo ahora porque si no luego se me va un poco. Y es que este libro también tiene mucho de vosotros, ¿no? Y Berta, bueno, el otro día en la visita fue muy chulo porque lo tengo ahí y de vez en cuando lo enseño a diferentes usuarios que a mí también me interesa, ¿eh? Y digo, oye, léete este capítulo a ver qué opinas, ¿no? Y de ahí surge la reflexión. Y el otro día con Berta nos apeteció volver a leer los agradecimientos, por ejemplo, ¿no? Que no sé si lo habéis leído, pero son muy, muy chulos, ¿no? Y entonces, como decía Jennifer, esto es como una brújula y a nosotras nos está sirviendo mucho porque es algo que ostras, es mi historia y además a veces cuando es que los papas, ¿no? Pues oye, sí, pero volvemos a no perder el foco y a volver a recordar que ellos ¿no? son el espacio seguro que necesitamos. y con esto que necesitaba decirlo, vamos a hacer dos preguntas, ¿no? Importantes. Una es aprovechar este espacio también para reivindicar un poco y pedir, ¿no? Oye, ¿qué necesitáis del entorno? ¿Qué necesitamos de la sociedad hoy en día para que las personas del colectivo autista se sientan realmente incluidas y que están participando, ¿no? Pero por otro lado, este capítulo lo hemos elegido porque hay una parte que Berta lo explica muy bien y es, vale, tengo una familia que me acompaña, tengo unos amigos que me entienden, he conseguido un trabajo, pero yo ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿no? Siendo yo neurodivergente, ¿qué responsabilidad tengo para cuidarme, ¿no? Y para seguir adelante y poder bueno, pues afrontar un poco lo que me venga, ¿no? En la vida? Entonces, Elis, empezaremos. ¿Qué necesitas del entorno y de la sociedad? Pues mira, a veces algo que nos piden a nosotros, ¿no? También, que es flexibilizar. ¿No? Se nos pide mucho a los autistas que flexibilicemos, pero a veces hay como normas o cosas que parece que sean como inamovibles, que no hay manera de cambiarlas y dices, pues cámbiamela un poquito, que no pasa nada, ¿no? Y yo creo que un poco eso, así resumido, sería eso, quizá. Y bueno, el diagnóstico me ha ayudado un montón porque es verdad que antes de conocerlo, a lo mejor yo me ponía a llorar y no sabía ni por qué ni nada y había muchas cosas sensoriales que me afectaban y no era consciente. Y gracias al diagnóstico, pues ahora sé que llevando una dieta sensorial que yo digo equilibrada, porque siempre pongo en la balanza estímulos positivos cada día más que negativos. Y entonces es como, de esa manera puedo ser feliz, funcional y no estar desregulada en ningún momento. Ahora estoy que soy como una balsa, tío, y digo, ¿dónde he estado y dónde estoy ahora? Madre mía. Es como la noche y el día. Y eso tan sencillo, o sea, esos estímulos positivos cada día, ¿no? que sumen más de los que recibo negativos del entorno, para mí ha sido la diferencia brutal de tener una vida feliz y plena y que vale la pena vivir. Sin ya depresión, yo creo que ya ni medicación, es que ya no tomo ni ansiolíticos ni nada, ninguna medicación hace ya unos meses y estoy feliz, así que bueno, yo creo que el conocerse y saber qué es lo que necesita tu dieta sensorial es una cosa muy importante. Sí. Vale, perfecto. Sí, Alejandra y después ya vamos nosotros. Bueno, yo para mi hija creo que está de más decir comprensión, adaptación y todo lo que nos dicen constantemente, pero una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que la sociedad hace. Y entender desde un punto de vista colectivo y no individual que podemos hacer el cambio. Porque de una manera individual sí que es cierto que de mica en mica, pero hay mucha ignorancia sobre lo que es el autismo y lo que representa. La sociedad está muy sensibilizada con una persona que va en silla de ruedas, con una persona que lleva un aparatito de audición, es decir, con las cosas visibles. Y juzgamos con mucha facilidad lo que parece que no existe, ¿no? Por mi hija, la de la rabieta, la que no se controla, la pesada, la no sé qué. Eso, ¿cómo lo podemos cambiar? Primero, yo ya he aceptado que son muchos años de trabajo, no será algo que cambiará de un día para otro,
pero juzgar menos, eso sí que está en nuestras manos. Juzgar menos, ya ni siquiera pido no juzgar, sino que juzgar menos y interesarnos por aprender y por la persona que tenemos al lado desde un punto de vista más flexible, como dice la Eli, porque a lo mejor mi hija tiene esa rabieta o me está tratando mal y dicen, oye, qué niña más maleducada, mira cómo está tratando a su madre. Pero a lo mejor la niña viene desde que la han echado en un grupo de WhatsApp y la han dejado plantada por reírse de ella. Y eso, si ya le duele a un adolescente que no es neurodivergente, pues imaginaros. Y dicen, esa mamá tendrías que ser firme, y tú ves las caras a tu alrededor, que es lo peor, te sientes juzgado por no hacer lo que se supone que tienes que hacer. Y genera una presión, y esa presión yo no la quiero. Esa presión social que genera en el entorno nuestro nos hace más daño y nos sobrecarga muchísimo más a la hora de tomar decisiones. Eso es algo que la sociedad puede hacer, no cuesta dinero, sino que es solamente concienciación. Gracias. De nada. Es que hablabais de algo muy importante. No se lo des, que es nuestro. No lo sueltes. Exacto. No lo sueltes. Mi tesoro. Hablabais de una cosa muy importante a nivel de pedir apoyos, de qué necesito, ¿no? Y creo que siempre se ha entendido muy mal el concepto de la empatía, ¿no? Hablábamos se suele decir que las personas neurodivergentes con autismo, autistas, les cuesta empatizar, pero no es el tema. Esto ya está más que hablado, yo creo que no es nada nuevo. Es la doble empatía lo que importa, ¿no? Es que entre dos diferentes maneras de procesar la información, de sentir, nos tenemos que entender y todos tenemos que hacer esfuerzos por entender la otra parte, ¿no? Y esto empieza por, como muy bien tú decías, Alejandra, por el no juicio. Y aquí creo que es asignatura pendiente de todo el mundo, el no enjuiciar y trabajar mucho desde el respeto y desde el si no entiendo y no comprendo, no doy mi opinión o me espero a saber más, ¿no? de la otra persona, cultivar más esa sensibilidad que muchas veces cuesta encontrar, ¿no? Y luego hablábamos de qué podemos hacer nosotros a nivel individual como persona autista neurodivergente. Dentro un poquito de lo que yo he podido recoger en las intervenciones o en el acompañar a personas y de lo que se ha podido ver y estudios que ya encaminan un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué son los pilares más importantes? Si tuviéramos, para concluir un poquito hoy la charla, ¿con qué cosas nos tenemos que quedar? ¿Dónde sí que tenemos que poner el foco y la atención? En el autocuidado, ¿no? Son cositas que ya han salido, pero las voy a intentar resumir un poco. Una de ellas es cómo cuidamos los vínculos y cómo los seleccionamos, ¿no? A veces estamos en entornos que no nos favorecen, que no nos comprenden. Sí que es verdad que cuando tenemos que pasar por una escolarización obligatoria, por situaciones de trabajo, hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Pero ¿cuánto está en mi mano para yo buscarme un entorno de personas, de amigos, de conocidos, donde yo me sienta cómodo, comprendido, comprendida, donde me sea más fácil que esa máscara caiga sola, porque a veces yo puedo intentar quitármela, pero no sale, está aquí muy atada, muy enganchada, no sé cómo, ¿no? Y estos espacios lo facilitan. Elis decía, yo aquí me he hecho un grupito de amigas cuando llegué a Sotea, ¿no? Y al final, bueno, hablamos del mismo idioma, nos entendemos, no siempre tenemos que estar en lugares donde nos sentimos diferentes y nos sentimos que no podemos ser nosotros mismos, ¿no? Darnos esos espacios y también cultivar, trabajar los vínculos. A veces puede costar más mantener una relación, pero si esa relación es importante para mí y me aporta, bueno, pues puedo prestarle un poquito más de conciencia, a pesar de que esto suponga un pequeño esfuerzo para mí, ¿no? Pero sé que a la larga nos va a beneficiar a todos. Y no se trata de cantidad, se trata de calidad siempre. Algo muy importante también es tener objetivos personales que deseemos de verdad. Y aquí muchas veces vinculamos los intereses focalizados, como se decía antes, los superintereses, aquello que me apasiona, que me gusta. Puede ser a nivel vocacional y puede ser a nivel de hobby, ¿no? No perder de vista y no dejar de darme esos espacios. Hay momentos vitales que nos pueden alejar un poquito más, situaciones de depresión, ser mamá y vivir toda esa experiencia loca de no tener tiempo ni para respirar, ni poder descansar, ¿no? Y no poderte dedicar a ti. Pero es importante no perder y no hacer esas cosas que nos gustan, ¿no? Y que no necesitamos, a pesar de que a veces sea difícil.
Pues sí, un consejo para todas las madres, buscar siempre un momento, o sea, dejarlo con una canguro, lo que haga falta, pero tener vuestro momento de vuestro, sobre todo las mamás autistas, de vuestro momento con vuestro interés especial y único a la semana para poder recargar pilas y ser mejor mamás también. O sea, Totalmente. es muy importante el autocuidado y ese espacio para nosotras, es muy, muy importante. Y a los papás también, pero bueno, yo hablo por mí. Elis, y lo decías muy bien, ¿no? Conocerte y darte autocuidado, saber cuál es tu límite, qué necesitas a nivel sensorial, qué lugares te molestan, te hacen daño sensorialmente, ¿no? No solo las relaciones sociales, sino el ambiente sensorial, ¿no? ¿Cuándo se acaba mi energía? ¿Cómo puedo trabajar en ser más consciente de cuándo, de notar esos momentos donde ya tengo que parar o ya me tengo que retirar de un lugar social, ¿no? Ir tomando cada vez más conciencia y ser cada vez más fieles a esas necesidades, porque a veces lo sabemos, pero nos sigue costando, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Porque ese tirón que sentimos de encajar, las expectativas de los demás. ese miedo a ver si el próximo día no me van a invitar si me voy antes, pues sigue estando ahí, ¿no? Y tenemos que enfrentarlo como podamos, ¿no? Molt bé, pues nada, si tenéis alguna pregunta aquí para testimonios o para nosotras, y también recordar que tenemos ¿no? que se están vendiendo los libros de Berta para quien le interese que se pueda acercar. Ja començament felicitar la Berta per aquest llibre, felicitar els seus pares. I després... ¿Quieres hablar más? Les quatre. Què significa Sotea per vosaltres? O què significa trobar Sotea? Bueno, para mí ha sido, pues eso ya te digo, fue fantástico tener mi diagnóstico, venir a la asociación, conocer gente como yo, pues por primera vez en mi vida, después de 42 años, cuando tuve el diagnóstico a los 44, hace 3 años, pues eso, a los 44 años, pues fue un alivio, una isla de paz. Y sobre todo las charlas así con padres de niños autistas, cuando tomábamos un café, no eran los GAM, los grupos de ayuda mutua, pues son geniales, ¿no? Porque yo podía dar mi granito de arena explicándoles mi condición autista a padres que tenían hijos y que para que los entendieran mejor, pues me sentía bien, ¿no? Con eso, con esa ayuda que podía ofrecer desde mi punto de vista. Y bueno, intentar hacer piña y colaborar para que la vida de la gente autista pues sea más feliz, más plena y más como tiene que ser. Bueno, para mí fue... salvación puede sonar un poco exagerado, pero fue la luz en un momento muy oscuro, donde mi hija pudo comenzar a crear vínculos, pudo comenzar a recibir lo que realmente necesitaba y que habíamos estado años dando bandazos. Encontrarnos con personas maravillosas en todos los sentidos, profesional y humanamente. Y bueno, si estoy aquí ahora ocupando el cargo que ocupo, la principal motivación es mi hija y la segunda, toda la familia, porque pienso que todo lo que me puede esforzar ahora es para un futuro para todos. ¿Hay alguna? Nosotras también tenemos que contestar. ¿Sí? Vale. No te la saltes. Vale. Hombre, pues qué buena pregunta, ¿eh? Mira, para mí fue muy, muy, muy importante porque aparte de la parte más sanitaria a lo mejor, ¿no? Para mí es muy importante todo el tema social o comunitario, ¿no? Y yo cuando empecé no me veía en otro sitio que no fuera un poco participar de manera colectiva, ¿no? A mí cuando llegué Cristina me cogió con los brazos abiertos, me dio todas las facilidades del mundo, aunque hago intervenciones de manera individual, a mí me encanta dedicarle tiempo a crear reuniones de padres, ¿no? Que para mí es de las cosas que más me hacen aprender, incluso, ¿no? Que digo, ostras, vale. Formaciones para las personas, por ejemplo, para los familiares, que a lo mejor en un centro privado como tal, pues a esto no se le dedica tanto tiempo. Y luego toda la parte de involucrar un poco a las familias, porque esto es una condición que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida
y hay un pronóstico súper claro, que es que cuanto más comprensión hay, ¿no? Cuanto más involucrado estás también como familia, mejor, pues eso, ¿no? Mejor pronóstico hay. Entonces, para mí, pues aparte de mi vocación, es algo que me llena muchísimo, como persona ya incluso, ¿eh? Jaume. Venga, va, si hablamos de vulnerabilidad vamos a hacerlo todos, ¿no? A ver, para mí Azotea representa mucho porque fue de mis primeros trabajos y donde he crecido profesionalmente, he encontrado mi vocación y me he conocido también como persona, porque al final cuando tocas, me voy a emocionar, tantas historias, Está permitido emocionarse. Por supuesto. Tantas historias, tanta vulnerabilidad, ¿no? Cuando estás al frente de tanto dolor y lo acompañas, pues también te da recursos para ti, te conoces mejor y lo compartes, ¿no? Y yo creo que hay un momento donde para mí se pierde la diferencia entre persona neurotípica, persona neurodivergente, cuando ya uno alcanza ese nivel de comprensión y de somos dos personas, nos entendemos, te conozco, a mí las etiquetas ya me dan igual, ¿no? Pero esto ya es un nivel de trabajarlo mucho, de tener la suerte de haber podido vivir tantas experiencias y no todo el mundo pues tiene ese privilegio, ¿no? de conocer tantas realidades y vivirlo de esa manera, ¿no? Yo me siento pues muy contenta, la Azotea me ha aportado siempre mucho y creo que lo seguirá haciendo, esté en el formato que esté, porque bueno, al final profesionalmente vamos cambiando un poquito rumbos, pero bueno, diría aprendizaje, también el ayudar al final, ¿no? Yo creo que las personas psicólogas, ojo al dato, hay muchas personas autistas psicólogas y no te creas que algún día, Berta, nos llevemos alguna sorpresa entre nosotras mismas por identificarnos o no, pero hay mucha profesional porque hay mucha sensibilidad, ¿no? Como os decía, y eso lo compartimos todos, ¿no? Entonces, bueno, ya me he perdido un poquito, pero nada, yo agradecida porque he aprendido mucho y porque me conozco mejor gracias también a este tipo de trabajo, si hablamos de forma personal. Pilar. Yo le quería preguntar a mi amiga Elis qué es para ella ser mujer autista y... no me hace falta. ¿Y qué le dirías a una mujer que te preguntara o que te dijera un poquito, pues eso, que ella toda su vida se ha sentido perdida y qué consejo le darías? Pues consejos quiero que para mí tengo o algo así, ¿no? Pues claro, no sé, no sabría qué decirle muy bien, pero intentaría acompañarla y decirle que si ha recibido el diagnóstico, ¿quieres decir? No. Si se siente perdida, pues no lo sé, pues intenta encontrarte, yo qué sé. No sé, yo perdida no me he sentido, pero sí me he sentido fuera de lugar, y si te sientes así, pues me gustaría que entendiera que no hay nada malo en ella. O sea, si alguna persona se siente fuera de lugar en la sociedad, no pasa nada. O sea, permítete sentirte fuera de lugar y no hay ningún problema. O sea, tienes que estar bien contigo misma, avanzar y llegará un momento en que encontrarás el lugar donde tenías que pertenecer y ya está. No creo que habría que darle tantas vueltas a lo mejor a las cosas o sentirse mal, enquistarse en una cosa que te hace sentir mal, nunca va a ser bueno ni positivo. O sea, hay que ir avanzando y ya encontrarás el camino, el lugar y la manera. Muy bien. Espero haber respondido esta pregunta, que era un poco difícil. Yo creo que sí, tanto. Es difícil, sí. Venga. Bueno, yo solamente quería comentar una cosa respecto al diagnóstico, ¿vale? Que es nuestro caso, ¿vale? Porque a Yuri le detectaron la discapacidad intelectual leve, ¿vale? Pero claro, eso no justificaba el comportamiento que tenía. Entonces luego le diagnosticaron el Asperger, ¿vale? Pero le llevamos a San Juan de Dios, le hicieron un estudio cromosomático, ¿vale? Y ella tiene una alteración cromosomática, ¿vale? Que es la que explica por qué tiene la discapacidad intelectual leve, que explica el trastorno autista, explica su inmadurez,
¿vale? Entonces, eso para nosotros fue muy importante, ¿vale? Porque lo explica realmente todo, ¿vale? Cómo se comporta ella lo debe a por una variación cromosomática, que además puede tener otras consecuencias como la diabetes. De hecho, ella tiene quistes en el riñón que hay que ir controlándolo, ¿vale? Pero por si pudiese ayudar a otras familias o lo que sea, ¿vale? Que te digan que tu hija tiene una variación cromosomática lo cambió todo, porque lo explica todo, ¿vale? Entonces, no os ha dicho nada del diagnóstico, pero es interesante esa información y simplemente quería compartir esa información con vosotros. El origen. Sí, claro, muchas veces hay que tener en cuenta un poco también las comorbilidades que pueden aparecer, ¿no? Que a lo mejor cambia también la intervención, ¿no? Y la manera de ver a la persona. Estamos viendo diferentes conductas, pero ¿no? Y también para la familia, un poco dar forma y ver una explicación realmente de lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Muchas veces vemos comorbilidades, por ejemplo, con TDAH, ¿no? Con a lo mejor con una discapacidad intelectual también, ¿no? Que eso también lo puede explicar otras dificultades. Entonces, claro, el poder hilar tan fino, que a veces no hay esa suerte, pero el poder buscar un diagnóstico diferencial también, ¿no? Decir, esto es más TEA, esto es otra cosa, ¿no? ¿Qué hay realmente? Y cada vez los profesionales también se van formando un poquito más, ¿no? Y existe también este diagnóstico diferencial, que es diferenciar realmente a qué condición pertenece también, ¿no? Las características. Claro, y en este caso también, como comentaba, hay autismos que vienen dados por síndromes donde el origen sí que tiene un componente más, bueno, es genético el componente siempre, ¿no? Pero más sindrómico, alguna alteración cromosómica, ¿no? Que puede explicar, que da lugar a síntomas, como bien explicaba, de autismo y a otras muchas posibles situaciones más físicas o de otro tipo. Y imagino que esto a nivel familiar pues puede, primero, encajarlo, no debe de ser fácil, pero por otro lado liberar un poquito y conocer más la explicación, ¿no? Muchas veces son una de las grandes preguntas que acompañando a personas he escuchado, ¿no? Pero esto de dónde me viene, de dónde va, a qué punto está, y creo que es importante también ir al origen y entenderlo. Sí, sí. Gracias. Sí. ¿Estamos? Sí. Vale. Pues nada, en nombre un poco también de Berta, si quieres, venga, vamos a acabar todas. Muchísimas gracias por venir, por participar, ¿no? en este día que conmemoramos también el Día Internacional de la Concienciación del Autismo. Veo muchas caras conocidas, ¿no? Y también es un gusto encontrarnos. Y nada, para los que no nos conocíais también, pues aquí estamos, para lo que podamos ayudar. Y muy orgullosa, ¿no? De estar aquí, muy contenta. Muchísimas gracias. Un segundo. Sí, nada, simplemente dar las gracias a la Asociación Asociada por el trabajo que hace, la labor, no paran, de verdad es un orgullo tener aquí por toda la ayuda que ofrece a todas las familias y a todas las personas con autismo. Y solo me queda con una cosa, Berta, no eres un error, eres genuina, eres de verdad, eres especial, pero no por ser autista, sino por como eres como persona. Felicidades, felicidades a los papás, porque de verdad es un orgullo. Muchas gracias a todos. Una cosita solo. Este año el lema de la Asociación Autismo España y de toda España para el Día de la Concienciación del Autismo es no más juicios y más soportes. Y creo que lo acaban de demostrar. Que hace falta mucho. O sea que a partir de ahora juzguemos menos. Y dejemos.